Muy bien, jóvenes. El siguiente tema son infecciones intraabdominales. Aquí prácticamente revisaremos peritonitis, abscesos intraabdominales, generalmente su localización y normalmente nos iremos con algunos abscesos viscerales. Peritonitis se le denomina proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal, habitualmente secundaria a una irritación química, a una invasión bacteriana, necrosis local o contusión. La inflamación peritoneal, en este caso la peritonitis, normalmente se divide en dos tipos: la peritonitis primaria, que es la espontánea o idiopática, y la secundaria. Dependiendo del libro que lean, hay diferentes clasificaciones. Nosotros vamos a ver una clasificación más sencilla, que es la clasificación de acuerdo a su extensión. Es la primera clasificación, en la cual encontramos una peritonitis localizada o focalizada que se encuentra en un determinado espacio a consecuencia de la inflamación de una víscera abdominal. Normalmente se considera pues la inflamación del peritoneo visceral adosado a la víscera que tiene el proceso inflamatorio. La peritonitis generalizada, difusa o propagante es aquella que se extiende por toda la cavidad peritoneal y proviene de una localización específica, es decir, afectación del peritoneo visceral con afectación del peritoneo parietal. La fisiología del peritoneo. Antes de entrar a algunas definiciones, es importante recordar que el peritoneo es una capa de mesotelio que normalmente descansa sobre una capa de tejido conectivo. Tiene una superficie entre 1.5 a 2 metros cuadrados, en algunos libros se encontrarán solamente 1 metro, y el líquido peritoneal normalmente es un líquido ceroso amarillento entre 30 y 50 mililitros, en otros libros se encontrarán hasta 100 mililitros, el promedio es entre 50 y 100 mililitros para nosotros, y normalmente ese líquido está compuesto por agua, electrolitos, proteínas. Normalmente está un límite entre 3 gramos por decilitro, macromoléculas y menos de 500 células por milímetro cúbico. Normalmente esas menos 500 células o esas células son de predominio mononuclear, linfocitos en el 40% y macrófagos en este 50%. Entonces el cambio del tipo de células es lo que nos orienta a pensar en un proceso infeccioso, en este caso generador de la peritonitis. Las funciones antibacterianas del peritoneo. Normalmente el peritoneo, al tener gran cantidad de mononucleares y macrófagos, normalmente tiene gran capacidad para la respuesta a través de macrófagos, tiene gran cantidad también de mastocitos peritoneales y tiene una gran cantidad de proteínas que opsonizan bacterias junto con activación de la cascada del complemento. Y tiene la capacidad de generar mallas de fibrina porque también tiene gran cantidad de fibrina dentro del propio líquido. Una de las situaciones importantes es que hay que recordar que el líquido peritoneal permite su vaciamiento hacia la circulación linfática a través de los estomas o a través de las hendiduras diafragmáticas, que se encuentran en la cara que ve del diafragma hacia el abdomen, y que permite la llegada de ese líquido en exceso hacia lo que son lo que es el conducto torácico, y normalmente eso es lo que permite el drenaje. Entonces, por lo tanto, hay comunicación directa entre lo que puede haber de líquido con la circulación linfática, y de la circulación linfática hay comunicación directa con la vena cava a través de la circulación sistémica. Esa es la importancia y la gran severidad que puede llegar a tener estas infecciones por esa capacidad o esa comunicación directa. Compromiso local y fisiopatología. Entonces, fíjense bien, tenemos la afectación de una víscera, en este caso tenemos la imagen de una apendicitis. Normalmente hay salida, contaminación o irritación del peritoneo por el proceso inflamatorio e infeccioso. Hay aumento de los capilares o la permeabilidad de los capilares generada por la inflamación, esa fase de vasculatura de vasodilatación. Hay exudado, es exudado normalmente con afectación intracavitaria dentro de la víscera, dentro de la pared de la víscera afectada. En este caso estamos hablando de lo que es la parte final del hígado, donde se encuentra el apéndice, y hay necrosis de la serosa que rodea o es la porción más externa de la víscera. Una vez que empiezan a ver estos fenómenos, se genera la activación o se genera la estimulación de la proliferación bacteriana. Hay hipermotilidad si está afectando en este caso una porción intestino, y hay contractura muscular del músculo liso en este caso. Una vez que se genera esa contractura muscular, se genera también aumento de la presión intraabdominal. Por lo tanto, eso es lo que realmente genera la hipoperfusión y la isquemia de la mucosa que acompaña a los pacientes con una peritonitis localizada,
realmente es por la presión intraabdominal, porque normalmente lo que ocurre es un proceso de vasodilatación dentro de mucosa, dentro de la parte interna o en forma intracavitaria, y lo que realmente generó la isquemia de la mucosa sería el incremento de la presión intraabdominal al momento de empezar a hacer contractura tanto muscular, tanto de pared abdominal como de la propia víscera, en este caso hablando de intestino, así como y generando la hipoperfusión esplénica, y recordando nada más que la hipoperfusión esplénica pues depende mucho de la arteria mesentérica superior y la gran parte de colon transverso, colon ascendente, para este caso también depende de esa arteria mesentérica. Entonces, normalmente es lo que llegará a ocurrir dentro de la fisiopatología. Esta fisiopatología la van a revisar con mayor detalle cuando lleven su módulo de cirugía, pero normalmente es lo que es lo que atañe en este curso. Todos estos factores favorecen la proliferación bacteriana, y siempre que hay un proceso inflamatorio dentro del abdomen, siempre se habla de que es un proceso séptico por el hecho de que se favoreció la proliferación de bacterias. El compromiso general, que es la parte 2, es una vez que tuviste el aumento de la permeabilidad vascular de manera localizada, va a haber también aumento de la permeabilidad vascular de manera generalizada. Eso, si nos vamos del lado izquierdo, genera secuestro de líquido, depresión hidroelectrolítica, proteica, shock hipovolémico, shock séptico y falla multiorgánica y muerte, que es la característica de que rápidamente los procesos peritoneales o los procesos intraabdominales generan sepsis abdominal y pueden desencadenar una gran mortalidad, igual entre el 40 y el 50%. La otra manera o la otra vía, que es la del lado derecho, es el aumento de la permeabilidad vascular, que genera paso de toxinas y bacterias a la sangre, liberación de mediadores como aminas y la cascada del ácido araquidónico y la coagulación, que también son parte importante de la fase del shock hipovolémico, como lo habíamos visto, y por lo tanto normalmente es bien rápido que se produzca una fase de sepsis en los procesos inflamatorios infecciosos peritoneales e intraabdominales. Ahora sí, empecemos a hablar un poquitito de peritonitis primaria. La peritonitis primaria, también conocida como peritonitis espontánea, es una infección dentro de la cavidad peritoneal, habitualmente sin evidencia de un absceso o una afectación intraabdominal secundaria. Ocurre en adultos, normalmente adultos con problemas de cirrosis, en la etapa de cirrosis de un problema hepático, y en niños habitualmente asociados a cirrosis postnecrótica, problemas de trombosis o problemas de malformación de vasos suprahepáticos, y en el síndrome nefrótico en los niños, que es una complicación que se llega a ver entre el 1 y el 3%. El riesgo de desarrollar peritonitis primaria es más grande en pacientes con cirrosis avanzada, y lo pueden incrementar el riesgo siempre y cuando tengan las complicaciones propiamente de la cirrosis por hipertensión portal, hemorragia gastrointestinal. La presencia de peritonitis primaria o espontánea es otra de las complicaciones que los llega a dar de manera rápida. Estos pacientes con el uso continuo de inhibidores de la bomba de protonas también están en riesgo de presentar peritonitis espontánea, y aquellos que tengan bajos niveles de proteínas también la llegan a producir. Recuerden que los bajos niveles de proteínas normalmente son de tener 3 gramos. Incluyen ahí tanto albúmina y se incluyen tanto fibrina como inmunoglobulinas. Entonces, lo importante, si están muy bajos esos niveles, se favorece que ese líquido tenga la capacidad de no favorecer una respuesta inmune inmediata contra las bacterias que pueden llegar directamente a ese líquido. La disminución o normalmente la capacidad de opsonización del líquido está disminuida en todos los pacientes con cirrosis. Por lo tanto, tenemos una parte de la respuesta inmune disminuida. Normalmente la peritonitis primaria en pacientes cirróticos es monomicrobiana, raramente hay anaerobios, y siempre que haya anaerobios o es polimicrobiana se sospecha de una peritonitis secundaria. Fisiopatología: normalmente el aclaramiento de bacterias de la sangre está retardada en el paciente con cirrosis, hay disminución de la capacidad fagocítica, hay disminución de los factores de opsonización del complemento, hay disminución de los niveles séricos del complemento a nivel de líquido peritoneal, y disminución de la capacidad intracelular de destrucción, es decir, de la producción de fagolisosomas por parte de los neutrófilos por el incremento de la cantidad o concentraciones de amonio. Otro de los fenómenos importantes es el fenómeno de translocación bacteriana. La translocación bacteriana se define
como la migración de microorganismos desde la luz intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos y a los órganos extraintestinales. Para que la translocación bacteriana sea un fenómeno patológico, las bacterias que migran del intestino de la luz intestinal deben asociarse a una respuesta inflamatoria sistémica o local y posteriormente su diseminación a los ganglios para poder pasar posteriormente a la sangre, a través de la unión de la circulación linfática con la sangre. Y el sobrecrecimiento de la población entérica bacteriana gram negativa, junto con la reducción de la microbiota o la microflora en este caso, anaerobia, aumenta la susceptibilidad a este fenómeno de translocación bacteriana. Entonces, por lo tanto, normalmente las mismas bacterias que tenemos a nivel intestinal se consideran también oportunistas en el sentido de que en cualquier proceso peritoneal son capaces de pasar desde la luz intestinal hacia lo que es el líquido peritoneal. Una vez que llegan a pasar hacia el líquido peritoneal es lo que favorece la presencia de peritonitis. La peritonitis espontánea primaria, entonces, normalmente es asociado a pacientes con cirrosis hepática, con hipertensión portal, casi siempre en esa fase. Normalmente afecta o infecta el líquido de ascitis, o en este caso el líquido peritoneal. Recuerden que la ascitis es común en hipertensión portal. Hay diseminación hematógena, diseminación linfática y lo que es liqueo abdominal o intestinal o translocación bacteriana. Eso es lo que se refiere ese término en inglés. Infección de los organismos normalmente son gram negativos. Habitualmente los más frecuentes son 2, E. coli, Klebsiella pneumoniae. Eso es motivo de pregunta de examen. Y los cocos gram positivos, estreptococo o enterococo, también pudieran llegar, pero son los segundos en probabilidad. Anaerobios y estafilococos son poco comunes y acuérdense que anaerobios siempre hay que sospechar de una peritonitis secundaria. Clínica o presentación clínica, 38 grados, febrícula, dolor abdominal difuso, constante, normalmente sin datos de irritación peritoneal. Eso es algo importante que lo deben recordar. La irritación peritoneal para esos pacientes se presenta en un 30-25% solamente, y una de las características importantes es la alteración en el estado mental o la presencia de encefalopatía hepática. Esa es otra situación que deben de cuidar en estos pacientes al momento de que intentan hacer el diagnóstico. La encefalopatía hepática les puede hablar de un proceso de hemorragia o un proceso de peritonitis espontánea primaria para el paciente con cirrosis y con un grado avanzado de insuficiencia hepática. La peritonitis espontánea requiere forzosamente la necesidad de paracentesis para realizar el diagnóstico. Normalmente se tiene que tomar un cultivo, en este caso casi siempre se utiliza un frasco de hemocultivo. Se obtienen 10 mililitros y se manda a hacer el cultivo de ese líquido. Nosotros tomamos en cuenta los criterios de presencia de más de 250 polimorfonucleares o leucocitos por milímetro cúbico, con predominio de polimorfonucleares como un resultado positivo. El predominio de polimorfonucleares en algunos libros lo van a encontrar como arriba del 50%. Pero tiene que tener la cifra total arriba de 250 leucocitos por milímetro cúbico. La tinción de Gram es positiva solamente en el 20 y el 30%, al igual que el hemocultivo o el líquido peritoneal, el cultivo de líquido peritoneal, recuerden eso. Y la presencia de deshidrogenasa láctica, muchas proteínas, mucha amilasa, bajo nivel de glucosa, siempre es sugestivo de peritonitis secundaria. Recuerden que la peritonitis primaria, que es la que estamos hablando, siempre es bajo grado o baja cantidad de proteínas dentro del líquido acítico, que es lo que empeora o lo que permite la proliferación bacteriana por la incapacidad para generar una respuesta adecuada. La otra situación es qué ocurre antes de que tengamos 250 leucocitos o neutrófilos por milímetro cúbico y que no encontremos datos clínicos de peritonitis. A eso se le llama bacteriostasis no neutrocítica monomicrobiana, SMMNNB, que de acuerdo a las siglas en inglés, y es una fase previa, es decir, tienes 150, tienes 100 y no tienes neutrófilos o leucocitos en el líquido, pero no tienes datos clínicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Normalmente esa situación, esa bacteriocitis, representa una colonización de la cavidad peritoneal y del líquido peritoneal, y la mayoría, en un 50-60%, van a progresar a una peritonitis espontánea. Normalmente lo que se debe de hacer es obviamente establecer su criterio como definición
y se tiene que vigilar para la presencia de hallazgos clínicos posteriores. La peritonitis espontánea, entonces, normalmente la terapia empírica debe ser iniciada de manera urgente. El retraso en la terapia resulta en mayor frecuencia de sepsis, mayor frecuencia de choque séptico con hipotensión, acidosis láctica y muerte. Recuérdense que es bien importante que recuerden que el paso directo o la gran comunicación que hay entre el líquido peritoneal, la circulación linfática y la circulación sistémica. Situaciones en el tratamiento o puntos importantes en el tratamiento. Normalmente utilizamos terapia empírica, se usa ceftriaxona o cefotaxima, se agrega metronidazol si el caso de que se sospeche una peritonitis secundaria, y la mortalidad habitualmente es entre el 60 al 70%, que se reduce a 40% con el inicio de tratamiento temprano antibiótico, muy parecido a lo que veíamos en sepsis. El marcador de enfermedad severa hepática, normalmente esos pacientes tienen que descontinuarse algunos medicamentos como beta bloqueadores que se utilizan como profilaxis para las hemorragias por las llamadas varices esofágicas, como lo verán ustedes en gastro, y normalmente esos pacientes deben ser considerados para trasplante hepática cuando tienen grandes o tienen una insuficiencia hepática, Child-Pugh o una severidad importante. La profilaxis con ciprofloxacino, trimestoprim, sulfamethoxazol es recomendada para pacientes con riesgo. Pero realmente la profilaxis, después del primer episodio de peritonitis espontánea paciente con cirrosis, normalmente se da con el trimestoprim diario, una tableta de doble dosis o de 160 sobre 800 miligramos de trimestoprim sulfamethoxazol, norfloxacino oral 400 miligramos por día o ciprofloxacino 500 miligramos por día. Normalmente se recomienda para estos pacientes que desarrollaron este primer episodio descontinuar los beta bloqueadores, sobre todo el propanolol, como profilaxis del paciente que requiere o que tiene riesgo de sangrado a través de varices esofágicas. El tiempo de la profilaxis antibiótica para estos pacientes es bien variable según la literatura. Normalmente se espera entre 7 hasta 21 días de una vez que desarrollaste el primer episodio para dar la profilaxis, para comenzar a dar estos medicamentos. Es decir, tienen el primer episodio, inicias la profilaxis y la profilaxis puede durar entre 21 días hasta 3 meses. Eso dependiendo de la severidad que haya tenido el primer episodio, es lo que tú decides. Pacientes con líquido peritoneal menor de 250, esos bacteriocitis no neutrofílica monomicrobiana y con signos o síntomas de infección, se tratan como si fuera una peritonitis espontánea, aunque no haya llegado a la cifra total de 250 leucocitos en el líquido. Pero si tienen datos clínicos, fiebre, dolor abdominal, mayor sensibilidad abdominal, normalmente se checa y se inicia el tratamiento como si fuera una peritonitis espontánea. No hay que esperar a que haga el conteo general. Eso es realmente la norma para estos pacientes. Es decir, que no hay que esperar a que suban hasta 250 porque seguramente tu paciente ya cayó en sepsis y en choque séptico. Peritonitis secundaria, jóvenes, en este caso es la contaminación del peritoneo por una perforación, laceración o tejido necrótico de algún segmento del tracto digestivo. El diagnóstico se realiza por historia clínica, diagnóstico específico se hace por imagenología. Eso es importante que lo recuerden. Normalmente tiene una tasa de sepsis del 11%, pero de ese 11% casi siempre el 20% cae en falla multiorgánica y una tasa de mortalidad del 6%. Más o menos. Aquí lo más importante es que no se aprendan tanto las cifras, sino recuerden, peritonitis secundaria es siempre un órgano intraabdominal que fue perforado, lacerado o que sufrió un proceso inflamatorio necrotizante. ¿Cuáles son los principales sitios? Foco apendicular, peritonitis postquirúrgica intraabdominal, que eso es importante. Cualquier proceso intraabdominal quirúrgico tiene el riesgo de generar peritonitis de manera postoperatoria. La úlcera gastrodenal perforada, la perforación de asas delgadas, y por último tenemos, en este caso, entre el ginecológico y el colónico, la última fuente pues, de una peritonitis secundaria. Entonces es importante que se aprendan cuando menos las tres principales fuentes de peritonitis secundaria: apendicular, postquirúrgico y úlceras gastrodenales.
Fisiopatología. El peritoneo es una capa de tejido mesotelial que cubre la pared abdominal. Recuérdense que recubre tanto la pared como las vísceras. Es una barrera permeable, realiza intercambio de líquidos y normalmente aquí les comentaba entre 50 y 100 mililitros y 1 metro cuadrado hasta 2 metros de superficie de intercambio. Al relajarse el diafragma causa presión negativa que sube el fluido peritoneal hacia los estomas, que son los canales linfáticos intra o los estomas o pues, lo que son los orificios diafragmáticos, y que drenan el líquido del sistema linfático y que lo llevan hacia el sistema venoso. Esa es la principal consecuencia de un inicio de tratamiento tardío, que se genere sepsis y bacteriemia. Cuando se perfora una víscera, se inocula el peritoneo, causa una respuesta inflamatoria localizada, se daña el tejido, se estimula la degranulación de mastocitos, se incrementa la permeabilidad vascular y se atrae a los componentes de la cascada de la coagulación y el complemento que recordemos a nivel de líquido peritoneal se encuentran en gran cantidad. Recordemos las funciones peritoneales: opsonización por C3, por complemento, gran cantidad de complemento en el líquido peritoneal, el movimiento diafragmático que favorece la absorción de bacterias por el regreso del líquido a través del sistema linfático, del líquido peritoneal a través del sistema linfático y el sistema venoso, la atracción de neutrófilos, gran cantidad de complementos y las anafilotoxinas, la presencia de factor tisular que estimula la coagulación a través de la gran cantidad de fibrina que tenemos a nivel del líquido peritoneal y la liberación de citocinas en gran o en demasía por la gran cantidad de mononucleares y en este caso macrófagos presentes en el líquido. Recordar algunas situaciones que es como complemento de la primera parte: peritoneo parietal inervado por el nervio frénico C3, nervios tóraco-abdominales, subcostales y lumbosacros, ilioinguinal principalmente, y en este caso captan presión, temperatura, datos o sensaciones o percepción de desgarros, y el peritoneo visceral inervado por los nervios esplácnicos y los plexos celíacos con porción parasimpática y porción simpática que captan datos o estimulación química por irritación en este caso y la distensión. Se comparte la inervación del peritoneo visceral con órganos genitourinarios y pancreáticos, dolor referido, y el peritoneo parietal, dolor agudo, constante, bien localizado que se asocia a rigidez de pared abdominal, y la inflamación o estimulación del peritoneo visceral que genera dolor cólico paroxístico sobre la línea media, y el paciente normalmente tiene ese dolor cólico, lo genera que tenga episodios de dolor que genera los cambios de posición frecuente del paciente. Continuemos un poco, jóvenes. Peritonitis secundaria, entonces algunos puntos importantes. La bacteriología, la microbiología de la cantidad de microorganismos que obtendremos en el líquido peritoneal depende del sitio de la perforación. Si hay perforación gástrica, que vimos que era uno de los principales, tendremos desde gérmenes, parte de la flora normal de la orofaringe, incluyendo la cándida, así como anaerobios. Acuérdense que la definición de peritonitis secundaria es la presencia de gérmenes o bichos polimicrobianos y la presencia de anaerobios. Si el sitio de ruptura o el sitio de perforación es, por ejemplo, a nivel de intestino grueso, en este caso tendremos o contiene una gran cantidad de bacterias, como vimos en microbiota, 10 a las 11 bacterias por mililitro, y normalmente es el paso masivo a nivel del líquido peritoneal, donde encontramos a bacteroides frágiles siendo el principal componente de los anaerobios, junto con los gram negativos que normalmente forman parte de esa microbiota, como E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, etc. Algunos gram positivos, sobre todo Streptococcus viridans, Enterococos y Clostridiums. Perfringens también se ven, entonces prácticamente son polimicrobianas. Normalmente hay que recordar que se exuda o el peritoneo tiene entre 300 a 500 mililitros de material proteináceo cada hora, es lo que se está drenando, aparte de la producción de 100 mililitros, es lo que normalmente pasa al líquido linfático y a la sangre. Y recordemos que el paso directo a la sangre sigue siendo el principal elemento que genera urgencia en estos pacientes para el tratamiento de manera oportuna. Normalmente entonces la microbiología, la patogénesis, el dolor abdominal de la peritonitis secundaria, normalmente es un dolor que inicia en el sitio donde se generó la perforación o el paso del líquido. Normalmente es un dolor difuso, es un dolor agudo, es un dolor difuso, sensación de penetración o perforación o perforante.
Y el movimiento y el problema, la respiración, el movimiento respiratorio se empeora en el dolor. Esas son las características más importantes para sospechar o hacer el diagnóstico diferencial con una peritonitis primaria. Normalmente hay espasmo muscular, hay defensa muscular, hay rebote positivo y en algunas situaciones hay sensibilidad al tacto rectal o dolor al tacto rectal al movilizarlo cerca del sitio donde se encuentra la presencia, la perforación e inicia el proceso de formación en este caso, de la peritonitis o formación también de un absceso secundario. Normalmente en los pacientes ancianos hay que recordar que estos hallazgos no pueden llegarse a presentar, o los ancianos o los pacientes diabéticos también pueden tener menos cantidad de datos clínicos si hay presencia de neuropatía o problemas neurológicos con la sensación o percepción del dolor. Normalmente el diagnóstico y el tratamiento, en estos casos, al paciente siempre se le debe de tratar con un alto riesgo de sepsis, debe de buscarse leucocitosis como respuesta medular ósea, se realiza la situación de tomar una placa de abdominal de rayos X, tanto de pie como de decúbito, y se piensa o se genera la búsqueda de aire libre, sobre todo pensando en el diagnóstico de perforación radiológica, y la radiografía de tórax, que también tiene que establecer o excluir la presencia de una neumonía basilar o el neumatocele, que es el otro signo importante que podemos ver en el caso de aire libre o perforación como causa de una peritonitis secundaria. En este caso, la tomografía con contraste oral intravenoso es el diagnóstico de estudio, es el diagnóstico de elección, perdón, y la terapia antibiótica empírica debe ser iniciada emergentemente. ¿Ok? En este caso, enfermedad moderada o leve y enfermedad severa. ¿En qué consiste el cambio entre uno y otro? Básicamente nos definimos entre moderada o leve y la severa al tipo de cuadro clínico. Todos los pacientes que tengan datos de hipotensión, datos de sepsis, pues, y datos sobre todo de dolor abdominal y datos de irritación peritoneal importantes se les considera severa. A estos pacientes con severa se les inicia un carbapenémico, imipenem, cilastina, meropenem. Si se les agrega metronidazol. Normalmente nos vamos a quedar con este esquema. El otro esquema que consideraríamos será carbapenem más metronidazol, o en este caso cefepime más metronidazol. Principalmente el metronidazol dirigido contra los anaerobios, que normalmente vamos a tener de mayor predominante en la peritonitis secundaria. Para la enfermedad leve o moderada se utiliza, si se fijan, el metronidazol más ceftriaxona o cefotaxima. Realmente muchas veces van a ver que independientemente de lo que contamos más con los hospitales sigue siendo ceftriaxona y metronidazol o el imipenem-metronidazol. Realmente es lo que se utiliza de primera instancia para el paciente. Normalmente el esquema empírico para iniciarlos es ceftriaxona más metronidazol. Si no hay respuesta, se cambia por imipenem más metronidazol, jóvenes. ¿Ok? Terapia quirúrgica o interconsultante quirúrgico, en este caso, siempre frecuente. Si hay sospecha de perforación, si hay sospecha de un foco intraperitoneal o intraabdominal, se tiene que realizar una laporotomía para lavado peritoneal y drenaje, siempre y cuando se haya demostrado o las características clínicas sea por perforación. Normalmente los cultivos intraquirúrgicos o intraoperatorios que se obtienen son de utilidad. Se utilizan para la cobertura, en este caso antibiótica, y normalmente 4 o 5 días normalmente se utiliza la terapia antibiótica para tratar de encontrar y cuando menos ya tener resultado para guiar la antibioterapia que se va a continuar durante los próximos días después de esos 4 o 5 días, como hemos visto a lo largo del semestre, que realmente es lo que se espera que sean ciclos o terapéuticas cortas para evitar resistencia o formar cepas resistentes a los antibióticos. El otro capítulo importante es la presencia de peritonitis asociada a diálisis peritoneal. En este caso es una revisión rápida. Normalmente la peritonitis bacteriana es una complicación frecuente. También se considera una peritonitis secundaria, solo que en este caso es secundaria a la presencia de catéter peritoneal. Normalmente lo vemos en pacientes con una modalidad de diálisis peritoneal que es la crónica ambulatoria, y es la causa más frecuente de descontinuación de esta terapia por peritonitis y pérdida de cavidad peritoneal.
Es importante con esto recordarles que una vez que hay peritonitis, tanto primaria como secundaria, normalmente el proceso inflamatorio que afecta al mesotelio o al peritoneo, tanto visceral y parietal, tiene alto riesgo de formar uniones o cicatrices o grandes haces de colágeno, bridas, así se les llaman, entre ambas capas del peritoneo. Obviamente, si queda algo atrapado dentro de ellas, como una intestinal, el riesgo es de que posteriormente presente estrangulamiento o presente problemas vasculares esa intestinal, o en el caso de los pacientes con diálisis peritoneal, esa cantidad de bridas, esa cantidad de cicatrices normalmente imposibilitan la colocación de un nuevo catéter y obviamente imposibilitan, gracias a esa hiperplasia inducida en el mesotelio, la capacidad para poder desarrollar el intercambio de sustancias entre el líquido peritoneal y los vasos mesoteliales o los vasos peritoneales. Entonces, normalmente esa es la razón de por qué cualquier proceso inflamatorio peritoneal genera, aparte del riesgo de muerte por sepsis abdominal, te puede llegar a generar diferentes situaciones de comorbilidad como alteraciones en el movimiento intestinal por bridas o cicatrices intraabdominales. Normalmente, en el caso de la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, tenemos una poca capacidad de obtener tinción de Gram, muy pocamente sale positiva o sale con alguna tinción para Gram positivo o Gram negativo por la gran cantidad de proteínas que tiene. Solamente en 5 al 10% pudiera llegar a ser positiva. Y los cultivos, esos sí tienen gran capacidad, casi el 90% sí son positivos y son de gran ayuda para guiar la antibioterapia. Algunas situaciones importantes, similar a la peritonitis primaria, casi siempre acompañado de un líquido de dializado turbio, gran cantidad de fibrina como respuesta, y Staphylococcus aureus y epidermidis son los genes más frecuentes, son gran positivos a comparación de la peritonitis primaria que eran gran negativos, y Pseudomonas aeruginosa, cándida, micobacterias atípicas son algunas cuestiones más raras que pueden llegarse a encontrar. Normalmente aquí tomamos un conteo de leucocitos en líquido peritoneal arriba de 100 milímetros cúbicos, es decir, el otro era arriba de 250 en este caso. El hecho de tener el catéter obviamente favorece más el proceso infeccioso y se requiere solamente que los leucocitos sean arriba de los 100 milímetros cúbicos y que el 50% de esos leucocitos sean polimorfonucleares. ¿Sale? Es mucho menos la cantidad requerida para poder hacer el diagnóstico o sospechar de una peritonitis secundaria a diálisis peritoneal. En este caso se trata con terapia antibiótica intraperitoneal. Casi siempre se utilizan cefalosporinas de primera generación, cefazolina principalmente, y en algunas situaciones, bajo el riesgo o la alta sospecha de un Staphylococcus aureus, se llegan a utilizar vancomicina. Ahora, estos antibióticos jóvenes se emplean y se aplican dentro del líquido peritoneal. Eso es importante que lo recuerden, no tiene mucha actividad si se aplican de manera intravenosa, sino se tienen que aplicar de manera intraperitoneal y se debe realizar dosificaciones adecuadas. Normalmente se dosifican de acuerdo a la cantidad de litros de que se va a aplicar de líquido peritoneal y normalmente la dosis es entre 125 mililitros o 250 mililitros del antibiótico, miligramos, perdón, por cada litro de líquido peritoneal que se aplique. Los antibióticos para estafilococo son recomendados por 2 semanas. Para Staphylococcus aureus, para enterococo, para todos los bichos gram negativos que puedan encontrarse dentro de cavidad abdominal por una peritonitis asociada a diálisis peritoneal, se recomienda un tratamiento total de 3 semanas. Jóvenes. Lo mismo es para en la situación de los bichos en el caso de la peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria, cuando es por una situación de ruptura, perforación, normalmente el tiempo estimado o el tiempo calculado es habitualmente el de la duración de la terapia antibiótica. Una vez obtenido cultivos y es una vez guiada la terapia antibiótica, es hasta 2 semanas. 3 a 5 días para obtener el cultivo con una terapia empírica y posteriormente se completan hasta 2 semanas con la terapia obtenida a través de los cultivos. ¿Ok? El siguiente proceso que vamos a ver es el absceso abdominal. Un absceso es una colección líquido purulento rodeado de una pared inflamatoria, que vamos a ver ahorita otras definiciones.
Hay que recordar que el absceso abdominal, 74% son intraperitoneales, el resto son retro y normalmente no, y el resto no visceral. Aquí es importante, nunca se les olvide, intraperitoneal es el principal absceso abdominal, pregunta de examen nacional. Tiene múltiples localizaciones, desde el epiplón hasta el mesenterio, desde el pelvis hasta el músculo psoas y a nivel del espacio subfrénico. Pueden ver o podemos observar abscesos viscerales sobre el hígado, sobre el vaso, y normalmente suelen tardarse semanas, entre un promedio de 12 a 3 semanas para formarse. Una vez que desde el momento en que se presenta el episodio de peritonitis, entonces, ¿puedo tener peritonitis? Ok, yo la trato. El único problema es saber la causa de la peritonitis, sobre todo para peritonitis secundaria. ¿Por qué? Porque en el sitio donde haya habido perforación o en el sitio donde se haya encontrado el proceso inflamatorio inicial se puede formar un absceso que puede ser sintomático hasta 2 a 3 semanas de manera posterior. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia del tratamiento y de que hagan un estudio de imagen ante un proceso de peritonitis para obtener y poder establecer en dónde estuvo la situación inicial de necrosis inflamatoria, de perforación, de una úlcera gástrica, una perforación intestinal, etc. Porque en ese sitio se va a formar un absceso si no se pudo corregir el daño anatómico generador del caso de peritonitis. Entonces, aquí sí tenemos a bacteroides frágiles, anaerobio gram negativo. Normalmente es formador de los abscesos y es el que realmente estimula la formación de los abscesos. Por lo tanto, normalmente recordar que forma parte de la microbiota del colon. Es un anaerobio y tiene complejos de polisacáridos capsulares, que esa cosa es la que establece lo que existen 8 distintos serotipos. Y normalmente esos complejos de polisacáridos capsulares son los que establecen la presencia o la estimulación de la fibrina para el depósito y que es lo que forma la pared del absceso. Polisacárido anfotérico o polisacárido capsular es el que genera la respuesta, esa respuesta a través de la estimulación de gran cantidad de factores de necrosis tumoral y sobre todo de la gran presencia y depósito de fibrina. Eso no se les olvide, jóvenes. Diagnóstico. Para el absceso abdominal, normalmente el dolor es en la parte donde se formó el absceso, acuérdense, posteriormente entre 2 y 3 semanas después de un episodio de peritonitis, generalmente se forma o hay fiebre de origen desconocido, acuérdense que es una de las principales características, y forma parte de los diagnósticos diferenciales y la presencia de fiebre habitualmente vespertina con datos de un proceso o un síndrome febril. Normalmente hay leucocitosis con predominio de neutrófilos y aumento de los BSG y aumento de los reactantes de fase aguda hepáticos. La tomografía se convierte en el medio ideal para realizar el diagnóstico de los abscesos, tanto con contraste oral como contraste endovenoso, y el contraste endovenoso permite reforzar la pared del absceso en donde se haya formado y normalmente ya que se encuentran relaciones con las estructuras vasculares, esta pared. Los abscesos intraparenquimatosos o intraviscerales hepáticos, plénicos, pancreáticos son mejor vistos con contraste endovenoso. Para el uso de contraste vía oral se utiliza para cuando se sospeche que el absceso está dentro del asa del intestino. ¿Ok? En la imagen se observa un absceso hepático, ese absceso hepático multiloculado y normalmente se observa con un ACT, en este caso con una tomografía, parece que es una tomografía, no se observa, bueno, sí se observa real, sino más que muy poquito, contrastada de manera intravenosa. Entonces es importante de manera general, si voy a realzar un absceso de manera visceral o intraparenquimatoso, utilizo contraste intravenoso. Si quiero ver la diferencia entre un absceso formado a nivel de las asas de intestino, tanto delgado como grueso, estoy obligado a utilizar contraste oral. Diagnóstico microbiológico, cultivo, agar sangre a 37 grados, antibióticos, bla, 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 medios de cultivo, sensibilidad, tensión de Gram, prácticamente lo mismo que hemos estado hablando todo el semestre. Solamente recordar que solamente entre el 20 y el 30% de los cultivos pueden llegar a ser positivos. Para los abscesos también 20 a 30% de los hemocultivos pueden ser positivos y obtener ya realmente muestra directa del absceso solamente se hace a través de realizar técnicas percutáneas para obtención de material y cultivo de secreción. Tratamiento para los abscesos.
Recuérdense, siempre hay que dar reanimación y soporte general, terapia antibiótica y el drenado a través del método percutáneo o el método de Seldinger, que es habitualmente picar, poner anestesia local, guiado por ultrasonografía o tomografía, meter una guía de metal junto con lo que es la aguja de punción, y a través de eso se guía a través de tomografía y ultrasonografía hasta el sitio del absceso para buscar su drenaje total. Drenaje percutáneo con técnica de Seldinger. Normalmente se espera que exista una disminución del proceso de sepsis, proceso de síndrome febril durante un lapso de 24 a 48 horas, ¿sí? Y se quita el drenaje o el catéter que se dejó en ese sitio. Va de nuez. Para la técnica de Seldinger o el drenaje percutáneo es visualización con un medio de diagnóstico, en este caso de imagenología como ultrasonografía, guías hacia el absceso a través de utilizar una aguja de punción, colocas una guía y a través de quitas la aguja, la guía se deja ahí y a través de la guía se mete un catéter para permanecer o generar lo que es la reabsorción del todo el absceso entre 24 y 48 horas. Si se drena completamente o más del 90%, normalmente hay una respuesta bien importante, una gran mejoría. Hay desferrescencia, drenaje satisfactorio, pero si no hay mejoría después de 48 horas, se repite una tomografía, se administra una inyección medio de contraste y se intenta de nuevo un nuevo drenaje. Si no hay mejoría con este nuevo intento, entonces se mete a cirugía para drenar completamente con una cirugía abierta el absceso y checar y hacer en este caso la vigilancia del sitio donde se forma para ver qué tanto daño puede llegar a tener. Los abscesos intraabdominales entonces son acúmulos de pus situados en el interior de la cavidad abdominal. Representan una forma de peritonitis localizada, bien delimitada, y se localiza y se delimita por los propios órganos abdominales y por el propio epiplón o peritoneo. Eso es importante. Normalmente el epiplón y el peritoneo tienen capacidad también de movimiento y son capaces de contrarrestar o localizar un sitio donde hubo una perforación para posteriormente generar una respuesta inflamatoria y tratar de localizar y evitar el paso directo de las bacterias hacia el torrente sanguíneo vía linfática a través del diafragma. Entonces ahí sí, como se ve en la imagen de la derecha, ese es un absceso localizado. Las mismas asas intestinales tratan de localizarlo para evitar el paso de bacterias directamente en mayor cantidad a nivel de la sangre y evitar una reacción de septicemia y de sepsis. ¿Ok? Junto con esas asas va el peritoneo para tratar de encapsular o en tratar de contener ese absceso y evitar también una respuesta masiva contra la presencia de bacterias. Las causas principales de los abscesos intraabdominales son infecciones producidas por inflamación de órganos, infecciones posoperatorias y traumatismos. Normalmente tenemos algunas situaciones. Es frecuente que, en los abscesos es una infección en la cual hay un montón de microorganismos viables y polmorfonucleares contenidos en una cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa formada por fibrina y normalmente se genera un proceso en el cual las defensas del huésped confinan a los microbios a un espacio limitado para evitar lo que les había dicho, su expansión o extensión a nivel sanguíneo. Esa cápsula fibrosa por la misma fibrina está ayudada por la presencia del movimiento de asas intestinales y en el caso del peritoneo para contener y generar la formación del absceso. Patológicamente un absceso entonces es una colección de pus en una zona anatómica concreta formada por restos de leucocitos degradados, pus, acuérdense, bacterias, tejido necrótico y un exudado inflamatorio. Es rodeada de una zona de tejido inflamatorio, fibrina y tejido de granulación. Un absceso habitualmente, aunque aquí se forma la imagen de un absceso en piel, normalmente tiene una capa interna dentro de las paredes del absceso, que es una capa fibrinoleucocitaria, una capa media, que es la capa o la membrana piógena, que es el tejido de granulación, y la capa externa, que es la membrana fibrosa con función aislante. Entonces, la fibrina realmente entonces forma la capa interna. En forma general se habla que la fibrina es la que forma totalmente las paredes del absceso
y normalmente el contenido siempre es purulento. Entonces, una vez que yo quiero realizar un drenaje percutáneo, siempre tengo que buscar que mi aguja de drenaje y mi catéter de drenaje hayan quedado dentro de la parte interna del absceso para generar el drenaje realmente del material formado por leucocitos polimorfonucleares muertos por pus y la gran cantidad de bacterias que va a haber en ese sitio. En correspondencia, recordemos entonces que mis abscesos son generalmente intraperitoneales y los voy a encontrar en diferentes localizaciones. En el lado derecho, que es el espacio suprahepático derecho en el 64%, en el lado izquierdo en el 28%, en ambos lados en el 6%, y de los abscesos subfrénicos intraperitoneales son el 90%. Entonces, fisiopatología, pus, exudado líquido amarillento con viscosidad de coloración variable, piocitos y detritos celulares. Transformación de un leucocito en piocito con vacuolización y tumefacción del citoplasma hasta la necrosis y cariorrexis, que realmente es la manera del piocito, es la que realmente es la que forma pus, pero viene de la transformación del polimorfo nuclear o leucocito a través de ese fenómeno patológico. El absceso es el producto de un proceso inflamatorio exudativo constituido por una colección circunscrita de pus formada por diferentes capas o membranas. Las vías normales que sigue el líquido peritoneal y las condiciones patológicas por secreción. Entonces, tenemos vías normales en donde ocurre el drenaje del líquido. Recuerden que siempre el líquido va hacia el diafragma. Normalmente entonces tengo diferentes lugares en donde va a haber mayor circulación del líquido peritoneal y donde va a haber o puede llegarse a haber mayor formación de abscesos, ya que los abscesos inicialmente van a seguir o van a encontrarse en el sitio en donde se hayan formado, pero pueden llegar a propagarse o extenderse hacia estos drenajes normales. Tenemos pues localización del drenaje subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, tenemos el subhepático o subfrénico, subhepático, perdón, la transcavidad de los piplones, los sitios paracólicos tanto izquierdo y derecho. Entonces estos son algunos sitios y el drenaje pélvico donde pueden localizar los abscesos. Ahora los abscesos se denominan de la siguiente manera. Los lugares frecuentes de los abscesos abdominales normalmente vamos a encontrarlos en los abscesos subfrénicos o suprahepáticos derechos, subfrénicos suprahepáticos izquierdo, subhepáticos, a nivel de las correderas parietocólicas tanto derecha e izquierda y los abscesos en el fondo del saco de Douglas, que es lo que veíamos en la primera diapositiva inicial, en donde se encontraban localizados. Obviamente dependen de en dónde esté localizado el sitio de perforación para la formación del absceso y la generación de una peritonitis secundaria como cuadro inicial. ¿Ok? Entonces, normalmente la localización se encuentra en estos sitios. Si se fijan, son los lugares en donde drena normalmente o donde sigue el movimiento líquido peritoneal. Prácticamente sigue estas mismas localizaciones. Así, por ejemplo, si yo tengo un absceso hepático, el absceso hepático puede llegarse a formar dentro del espacio subhepático o en el espacio subfrénico, dependiendo en dónde haya quedado localizado y si es dependiente del lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo. Un absceso esplénico en el espacio subfrénico o en la fosa esplénica puede llegar o puede extenderse a estos sitios. Para los procesos tanto de colon ascendente como descendente, pues prácticamente tengo las correderas parietocólicas, y para los procesos pancreáticos o en este caso principalmente intestino delgado, pues tenemos las correderas o los abscesos mesentéricos tanto derechos como intermesentéricos izquierdos. ¿Sí? Importante recordar que el absceso subfrénico subhepático normalmente lo encontramos para los pacientes con problemas de colecistitis complicada. La clasificación entonces de los abscesos intraabdominales son abscesos intraperitoneales, que son los subfrénicos, los pélvicos en el fondo del saco de Douglas, y los abdominales medios, que son los más frecuentes. Retroperitoneales anteriores, en el caso de los riñones, que eso lo veremos en otra plática, y los abscesos viscerales, que son para también a nivel renal, perirrenales, con afectación de músculos psoas, esplénicos, pancreáticos y hepáticos. En este caso, en la siguiente parte de esta plática nos enfocamos en algunos abscesos viscerales de importancia, sobre todo los hepáticos, para poder terminar ya el tema. Los abscesos hepáticos, entonces ustedes ya los conocen, también los van a ver en gastro. Normalmente son dos orígenes, amediano y piógeno,
piógeno normalmente único múltiple, casi siempre afectando el lóbulo hepático derecho, aunque en un 30% se ocupa la afectación bilobular, que ese sería uno de los diagnósticos. Si tienes un hígado afectado en ambos lóbulos derecho e izquierdo, piensa en un absceso piógeno. Y el amibiano normalmente situaciones de esplenectomía, tratamiento con corticoides, alcoholismo, VIH, sería algunas situaciones para sospechar. El absceso hepático a mediano, normalmente lugares en donde exista lo que es normalmente la localización realmente de la amiba. Como en México, por ejemplo, es donde se sospecha, donde hay mayor predominancia por el hecho de tener mayor cantidad de casos con amibiasis. Y el piógeno, pues normalmente también sospecharlo en caso de vías de arteriales, de vías de diseminación arteriales, portal, normalmente por alguna situación de sepsis o alguna situación de alguna enfermedad con bacteriemias constantes. En nuestro caso o en nuestro medio, el absceso hepático mediano pues es de mayor importancia. Ingresa al quiste, consumimos el quiste, se multiplican, se parasita el intestino, generan la forma activa que son los trofozoitos. Los trofozoitos generan un proceso de invasión de la mucosa intestinal, giran o llegan directamente hacia cavidad peritoneal o alcanzan los líquidos, el espacio linfático para posteriormente llegar a nivel del hepático a través de la circulación porta o a través de la circulación sistémica para generar ahí la producción del absceso localizado. Entonces el absceso piógeno y amediano. El amediano pues normalmente en la histolítica y el piógeno enterobacterias. E. coli, Klebsiella enterobacter, cocos gram positivas, enterococos, Staphylococcus aureus, Streptococcus milleri, anaerobios, bacteroides frágiles, fusobacterium streptococo y cándida. Múltiples etiologías para el piógeno, múltiples etiologías para poder ingresar o tener lugar de localización a nivel hepático. Para nuestro medio, vuelvo a repetirlos, principalmente sospechemos de la mediana. Complicaciones de ambos abscesos, tanto piógeno como amediano, la ruptura de la cavidad o hacia cavidad pulmonar, la afectación de pleuritis de manera por continuidad con procesos neumónicos agregados, sobre todo del lado derecho. El absceso hepático, entonces, normalmente es una infección que puede llegar, que ocurre en el hígado de múltiples maneras. La infección del tracto biliar es la más frecuente para el absceso piógeno, seguido por la bacteriemia por la vena porta asociado a infección intraabdominal. Eso es importante que lo recuerden. Y normalmente, primariamente, apendicitis, diverticulitis o enfermedades de inflamatoria intestinal son los principales sitios que pueden originar presencia de un absceso piógeno a distancia generado por la presencia de bacterias que llegan al hígado a través de la vena porta. Eso es importante que lo recuerden porque son las etiologías mucho más frecuentes que podemos encontrar en todo el mundo. Las otras etiologías, pues prácticamente extensión directa hacia el hígado por focos de infección por continuidad, a través de focos de infección de la vesícula biliar, heridas penetrantes, complicaciones postquirúrgicas, son las otras maneras que podemos encontrar los llamados abscesos hepáticos piógenos. En el caso de la microbiología del absceso hepático, Klebsiella, Streptococcus milleri microaerofílico y la cándida en pacientes con leucemia o con crisis de neutropenia conocidas. Las bacterias que se ven a nivel hepático siguen múltiples rutas, como les había dicho, la más frecuente es el tracto biliar, no les voy a preguntar otra situación, y las demás pues obviamente por lógica las pueden ir sacando. La bacteriología en la infección refleja los principales sitios de infección, en este caso, peritonitis secundaria. Esta infección es solamente polimicrobiana, anaerobios son lo más frecuente encontrado que sea por un proceso de peritonitis secundaria complicado con un absceso hepático, bacteroides, fusobacterium, peptostreptococcus, actinomyces, etc. Entonces, importante que recuerden ustedes de dónde o el cuadro inicial. Casi siempre debe haber un proceso de peritonitis. Esa peritonitis, recuerden que puedo tener peritonitis aunque sea localizada por el hecho de afectación del absceso hepático o del hígado. Entonces, si las bacterias que encontramos son después de un proceso de una peritonitis secundaria, pues prácticamente sospecho que sea esa la causa del foco de infección o de extensión hacia el hígado. Entonces es importante que empiecen a
a imaginarse las situaciones en las cuales se puede ver un paciente para generar diferentes cuadros para diferentes manifestaciones. En ese caso, las manifestaciones son fiebre de origen desconocido, dolor o pesantez en el cuadrante superior del lado derecho, hipersensibilidad al momento de la palpación, leucocitosis en el caso de la afectación de fosfatasa alcalina elevada, y normalmente el estudio de elección es una tomografía. Eso es importante que lo recuerden. No, la ultrasonografía te da, pero realmente te da el dato, pero realmente el estudio de elección para ver la extensión, la profundidad de manera completa sigue siendo la tomografía. Con un simple o con un absceso único o simple se usa serología para establecer o descartar amediasis, que en nuestro medio es más frecuente para un absceso único. Entonces, eso es importante que lo recuerden. La mediasis normalmente da abscesos únicos, mientras que los polimicrobianas o en este caso las piógenas, dan abscesos múltiples o abscesos múltiples dentro del mismo lóbulo o abscesos dentro de ambos lóbulos. Tratamiento habitualmente con drenaje percutáneo, antibióticos de amplio espectro, y normalmente utilizamos el mismo esquema para peritonitis secundaria con una cefalosporina más metronidazol o un carbapenémico más metronidazol. Drenaje abierto o drenaje con cirugía abierta siempre que hay obstrucción biliar, siempre que hay abscesos multiloculados con sospecha de Echinococcus a nivel hepático, y en este caso con exudado altamente viscoso que se muestra a través de la medición de la densidad del líquido a través de las unidades Hounsfield que nos permite la tomografía. Por eso es el estudio de elección, para poder medir la densidad del líquido que obtienen o que se tiene dentro del absceso, para ver si realmente el drenaje percutáneo va a servir o no, o va a requerir directamente el drenaje directo a través de hacer una cirugía abierta y realizar el drenaje completamente por técnica quirúrgica. El drenaje percutáneo en combinación con los antibióticos es el tratamiento de elección, pero si en 2 semanas se tiene o regresa la fiebre, entonces el tratamiento se requiere el tratamiento a través de drenaje quirúrgico. Tomografía simple, tomografía contrastada. La imagen física o la imagen radiológica de elección de un absceso, en este caso hepático, con afectación tanto del lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, la imagen del anillo de realce por el contraste, que es indicativo de un absceso en este caso a nivel hepático, pero si la misma imagen la viéramos en el vaso, que se ve por ahí, pues prácticamente haríamos el diagnóstico de un absceso esplénico. La imagen o la tomografía siempre pues, nos dice las lesiones que pudiera llegar a haber, pero el contraste intravenoso sigue siendo el estudio de imagen de elección, siempre y cuando no tenga contraindicación, si es que el paciente no entra en sepsis o algunas otras situaciones por la función renal. El diagnóstico. Absceso piógeno, absceso mediano. Para absceso mediano, pues los americanos utilizan pruebas serológicas y es fácil de utilizar. Algunos anticuerpos dirigidos contra algunos de los elementos de la amiba o de entoma EVA, y el tratamiento se hace con metronidazol durante 10 días junto con la aplicación de algún medicamento, alguna medicida de manera luminal, en el caso de paramomicina o yodoquinol, por lapsos de tiempos hasta 20 días para el yodoquinol, que es lo que principalmente llegamos a utilizar en nuestro medio, o sea, en México. Para el absceso piógeno se utiliza el diagnóstico, se realiza el drenaje percutáneo, la tomografía, y se realiza tratamiento a través de utilización de metronidazol con carbapenémico, principalmente antes que piperacilinato soba. Perdón. Absceso pancreático. El absceso pancreático normalmente el páncreas tiene un proceso inflamatorio bien malo, que es un proceso inflamatorio necrótico. Normalmente se infecta este proceso inflamatorio necrótico por una pancreatitis. Es un tipo de pancreatitis, van a encontrar ustedes en gastro, seguramente ya lo van a ver a finales del semestre, una pancreatitis edematosa o una pancreatitis necrotizante. A eso se refiere este término. Cuando es necrotizante existe gran muerte tisular por muerte a través de necrosis, y normalmente esa necrosis genera la contaminación de ese tejido por microorganismos.
Tiene la capacidad de, al momento de contaminarse, de establecer rápidamente su presencia a nivel sanguíneo, una siembra hematógena o bacteremia en este caso, y normalmente son polimicrobianos. Se utiliza como medio de diagnóstico una ultrasonografía o una tomografía para guiar el drenaje percutáneo. Recuerden que el absceso pancreático sería una complicación de una pancreatitis necrotizante. En el caso del absceso, entonces se realiza el predominio o se realiza el tratamiento también de elección a través de cobertura antibiótica como si fuera una peritonitis secundaria, carbapenémico con metronidazol. Y normalmente tiene mal pronóstico para los pacientes grandes, arriba de 65 años, y el drenaje quirúrgico abierto y la debridación normalmente son casi siempre requeridos para estos pacientes. Eso es lo que ofrece la principal mortalidad de estos pacientes. Por la gran cantidad de tejido necrótico, el drenaje abierto y debridación habitualmente son requeridos junto con la aplicación de terapia antibiótica de amplio espectro, normalmente entre 2 a 3 semanas. En este caso, es una serie de tomografías en las cuales vemos en la imagen de la izquierda varios cortes tomográficos a nivel de foco peritoneal, foco pancreático, en el cual si se fijan en la flecha amarillita de la primera imagen hacia abajo, se ven así unas bolitas de aire por anaerobios, acuérdense que es polimicrobiana, y todo eso que se ve así como una masa color gris es el páncreas, en este caso sufriendo un proceso inflamatorio. Después que empieza a sufrir más proceso inflamatorio, vemos la imagen hacia arriba llena completamente de gas, de gran cantidad de gas, y se genera esa flechita de imagen roja para posteriormente volver a caer, y si se fijaron hasta dónde se extendió, de manera hasta llegar a las partes posteriores y laterales del peritoneo y con la formación realmente del absceso hasta esos sitios. Entonces es lo que marcan las dos flechitas amarillas de la imagen hacia la derecha. Entonces prácticamente lo que ven aquí es el proceso de formación de un absceso pancreático junto con la formación del absceso pancreático, y vean la extensión que tiene, que eso es lo que me refería en las imágenes que veíamos hacia dónde se van, o los lugares de mayor localización de los abscesos son capaces de crecer, jóvenes, y normalmente van y crecen hacia donde drena el líquido peritoneal normalmente. En la imagen de la derecha tenemos la aplicación de ese catéter percutáneo guiado por tomografía. Esa cosa blanca que se ve en la pared es un catéter percutáneo del mismo paciente de la imagen de la izquierda, en donde se coloca el catéter para drenar la pus que se encuentra ahí dentro de toda esa parte media abdominal, y normalmente se coloca ese catéter durante el lapso que puede durar hasta 72 horas o 96 horas para ver que pueda drenar la mayor cantidad de material. El único problema de la localización a nivel pancreática, como veíamos en la diapositiva anterior, es que la gran cantidad de tejido necrótico es capaz de favorecer infecciones de repetición, y muchas veces es considerado mejor realizar el tratamiento con drenaje abierto quirúrgico. En la imagen de abajo, donde está la otra ficha rosita, tenemos la punta del mismo catéter que veíamos arriba, pero vista en otro corte tomográfico, en donde ya no lo vemos, en donde entró por la piel, hasta donde tuvo que llegar para poder tratar de drenar todo el material que se empezó a acumular. Colecistitis y colangitis. Normalmente para colecistitis es causado por una obstrucción del árbol biliar, llevando a necrosis e inflamación. Entonces todo lo que es árbol biliar y páncreas les encanta morirse a través de necrosis. Y tenemos también una infección polimicrobiana, en la mitad de los casos E. coli, Klebsiella, enterococos y anaerobios. Gram negativos con anaerobios, combinación mortal, jóvenes. Triada de Charcot, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho y ictericia. Pacientes viejitos, normalmente con hipotensión, sin dolor abdominal, y se mueren, a veces sin diagnóstico. Diagnósticos: fosfatasa alcalina elevada, elevación de la transpeptidasa o gamma-glutamil transpeptidasa, bilirrubina, cuestiones que van a ver principalmente en gastro, y normalmente el diagnóstico preferido es a través de la ultrasonografía, en este caso, para ver la dilatación del árbol biliar con la sospecha de colangitis. Si hay alteraciones fosfatasa alcalina, transaminasas elevadas, se utiliza en este caso la colangiografía percutánea retrógrada o retrógrada pancreática, que sería un método de imagen a través de la colocación de realización de la endoscopia y realizar la endoscopia del árbol biliar.
El tratamiento para estos pacientes prácticamente es igual a una peritonitis secundaria, carbapenémico o cefalosporina más metronidazol, en este caso carbapenémico de primera instancia, drenaje biliar y la remoción de la piedra que tapó el drenaje biliar a través de la colangiografía, y el tratamiento de elección actualmente, que es el principal tratamiento que se utiliza, con la presencia de pancreatitis secundaria como complicación, pero en 5 al 10% sí se hace bien. Y normalmente dilatación del esfínter de Oddi, y para mantener la aplicación de stent, realmente por eso es la utilización del tratamiento. El tratamiento consiste en todo el proceso inflamatorio va a generar estenosis. Se aplica o se realiza la colangiopancreatografía y se hace, en este caso por endoscopía, se coloca stent en los sitios de obstrucción, se libera o se quita el hito y se permite la liberación de la bilis que se encontraba en gran cantidad obstruida, llena de bacterias. ¿Okay? El drenaje percutáneo es una opción para la descompresión urgente en caso de formación de un absceso. Sí, entonces es bien importante que me entiendan aquí que la colangitis o la colecistitis puede mejorarse con la desobstrucción, quitando la piedra que obstruyó, y si se formó un absceso, aparte de hacer eso, se tiene que eliminar el absceso a través de drenaje percutáneo. Normalmente para colecistitis complicadas el tratamiento de elección es una debridación quirúrgica o una debridación abierta para remover lo que es la vesícula gangrenosa, en este caso necrotizada, y para realizar un lavado de cavidad intraabdominal. La mortalidad de colangitis, solamente de colangitis, es del 50%. La mortalidad por la colecistitis o infección absceso de la vesícula biliar normalmente es entre el 30 al 40%. Entonces, un paciente con una colecistitis crónica litésica, como la que van a ver en gasto y en cirugía, normalmente es capaz de complicarse con un absceso, con una infección gangrenosa o una infección enfisematosa de la vesícula biliar, si es diabético. Se pueden complicar con una colangitis por el paso de un halito de piedra de la vesícula biliar hacia lo que es el árbol biliar o el colédoco, y cuando ocurre esto es realmente cuando se incrementan las posibilidades de morir del paciente por la coledocolitiasis y la colangitis secundaria generada. Para la colangitis secundaria, entonces, en resumen, prácticamente estamos obligados a que se utilice ese sistema de la colangiopancreatografía para realizar el drenaje, para quitar el hito y para colocar stents que eviten que se genere la estenosis posterior del proceso del árbol biliar, que se va a estenosar por el proceso inflamatorio que está llevando a cabo. La descompresión urgente normalmente debería ser realizada en pacientes con dolor persistente abdominal, hipotensión y fiebre arriba de 39 y con estado confusional. Mortalidad del 50% jóvenes. Y por último, veríamos la situación de la sepsis abdominal. La sepsis abdominal normalmente pues es lo mismo que vimos en sepsis, solamente con un foco infeccioso en órganos de cavidad abdominal, epiplón y peritoneo. ¿Una peritonitis me puede llevar a una sepsis abdominal? Sí, jóvenes, sí se los puede llevar, y sobre todo si es una peritonitis secundaria. En forma de resumen, peritonitis secundaria siempre hay que buscar el sitio de inicio del proceso inflamatorio para poder saber si va a requerir tratamiento o poder prevenir la formación de un absceso de manera posterior, acuérdense, entre 2 y 3 semanas. Normalmente la sepsis abdominal representa la respuesta inflamatoria peritoneal visceral no específica del hospedero a la invasión microbiana. Múltiples microorganismos asociados a sepsis intraabdominal. ¿Cuáles son los más malos? Los más malos siguen siendo los gram negativos, son los que generan por sus lipopolisacáridos la respuesta inflamatoria más severa, 56% para E. coli, seguido por Klebsiella, pero después continuamos con algunos gram positivos como los Streptococcus milieri, que nadie les hace caso, y es grupo de estreptococos que generan hasta el 25% de sepsis abdominal, y nos vamos hacia bacteroides frágiles con el 22.8% como el campeón de los anaerobios para generar cosas malas en nuestro cuerpo a pesar de que vive en nuestro colon. Sepsis, entonces, normalmente este es un cuadrito, una evolución de la sepsis, prácticamente es sepsis, choque séptico, síndrome de falla multiorgánica y muerte. Recuerden, el paciente con procesos abdominales, intraabdominales, abscesos, peritonitis secundarios, es mucho más rápido que desarrollen sepsis por la comunicación directa de la que hablábamos al principio.
Estos pacientes son los que necesitamos actuar en la primera hora y en las primeras 6 horas para prevenirles e generarles mejor pronóstico. Por lo tanto, casi siempre lo que van a ver ustedes es que aplicamos en estos casos el típico esquema doble de cefalosporina o carbapenémico más metronidazol, o en algunas situaciones piperacilina, tazobactam más metronidazol, pero normalmente es el esquema antibiótico para iniciar una vez que hago el tratamiento de sepsis, como lo vimos respectivamente en su unidad correspondiente. Monoterapia, imipenem-cilastina, ¿ok? Para infección severa, moderada dicen que sofotetano fluoxetina. No nos vamos a hacer bolas sobre eso. Utilicen el mismo esquema para peritonitis secundaria y agreguenle metronidazol. ¿Ok? Y eso sería todo, jóvenes. Normalmente el siguiente grupo de enfermedades que valoraremos siguen siendo de abdomen y posteriormente veremos algo de infecciones virales.